Buenas tardes, buenos días a todos. De nuevo acá en el Centro Digital con la presentación de hoy del profesor Agustín Cohen, un brillante académico que nos acompaña de la ciudad de Buenos Aires para hablar del impacto, como ustedes saben, del COVID-19 en los negocios en la región de América del Sur. Está con nosotros el director ejecutivo de la CIP, Ricardo Trotti, y también Alejandro Alvarado, el director de la Facultad del programa de maestría de periodismo en español de FIU. Y como siempre les recuerdo, esta es una presentación conjunta del Centro Digital de la CIC con el Centro para América Latina y el Caribe de FIU y la Facultad de Comunicaciones y Periodismo de esa universidad. Ricardo, te dejo la palabra para que presentes al profesor Cohen y podamos iniciar el programa. Muchísimas gracias, Horacio. Un gusto estar de nuevo con Alejandro y con Agustín, y especialmente con este webinar que nos va a venir muy bien a todos para aprender un poquito más sobre las oportunidades que a nivel de negocio se despiertan. Me alegro mucho que haya mucha gente participando de varios países, especialmente siendo una fecha muy especial en toda América, aunque creo que ahora está un poco disipada la fecha porque estamos prácticamente todos trabajando desde casa. Empezamos la Semana Santa, que para todos es prácticamente un feriado, así que agradeciendo muy especialmente la participación de todos, y antes que me olvide, deseándoles lo mejor, y yo creo que lo mejor en este momento es desearles a todos mucha salud para este día de Pascua que se acerca el domingo. Siempre es un placer trabajar con Alejandro, que es el director de la maestría de periodismo de una de las universidades más importantes de Estados Unidos, que es Florida International University, que tenemos la suerte de tenerla aquí en Miami. Y con Alejandro siempre hemos venido trabajando todos los años con este tipo de programas, y muy especialmente en la última etapa, o en los últimos años, con el tema de CIP Connect. Quiero anunciarles que muchos de ustedes conocen a CIP Connect, esta conferencia que hacemos entre junio y julio en materia digital en Miami, y quiero anunciarles que este año la vamos a hacer totalmente accesible para todos, porque va a ser una conferencia totalmente virtual a mediados de julio, y de la cual Alejandro Alvarado va a estar participando también como parte del Instituto Latinoamericano de la Universidad de Florida. Así que muchísimas gracias, Alejandro, y te dejo a ti para que lo puedas presentar, Agustín. Muchas gracias. Bueno, gracias Ricardo, gracias al Centro, a la Sociedad Interamericana de Prensa, que siempre está generosa en prestar la plataforma y poder comunicarnos con ustedes y ofrecerles temas que son de relevancia, y qué mayor relevancia que el daño que están sufriendo y la oportunidad que se puede recoger de esta pandemia que azota a todo el mundo y que en algunos lugares está siendo controlada, pero en otros lugares todavía no, como es el caso de Estados Unidos y como es el caso también de América Latina, en donde algunos países apenas están subiendo la cima para llegar a la curva de descenso. Nos acompaña este día Agustín Cohen. Él es profesor universitario de negocios y emprendimientos. Por 15 años ha sido catedrático de la Universidad SEMA en Buenos Aires, Argentina. También dicta cátedras en la Universidad Internacional de la Florida y como profesor invitado en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. En el ámbito profesional ha tenido diferentes posiciones en empresas como Renault. También ha participado o trabajado para organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Fue consultor para programas de incubación de jóvenes emprendedores de Nexo Emprendedor, área de emprendimientos de Banco Santander Río. Además, es emprendedor de proyectos digitales, el propio, que es un proyecto mediático, y además participa en aceleradoras y fondos de startup en IT, en salud, telecomunicaciones y entretenimiento. No quiero dejar de mencionar que este seminario también es
gracias al apoyo que da el Departamento de Educación en su capítulo 6 del gobierno de Estados Unidos. Gracias, Agustín. Adelante. Bueno, gracias Ricardo por esta oportunidad, gracias Alejandro también por la presentación y por la oportunidad. Voy a ir compartiendo la pantalla. Gracias Horacio por la coordinación tecnológica. Bueno, siempre muy agradecido a FIU y a la CIP. Cuando Alejandro me propuso esto de armar un webinar sobre los desafíos y oportunidades, yo, digamos, todos venimos un poco hablando y viendo, en general, malas noticias, digamos, que se cae, que el mundo está entrando en recesión, que obviamente la región no escapa a esto, no sé dónde estamos, y la idea era un poco hacer una presentación corta y también ver un poco desde el punto de vista, como dijo Alejandro, yo soy emprendedor, y ver un poco también cómo por ahí miramos los emprendedores y ver las oportunidades que para la región esto por ahí representa, pese a que estamos bombardeados de malas noticias. Entonces, por ahí, sin dejar de ver la realidad, y después lo podemos debatir, empezar a tener una visión optimista, sin dar tantos números, porque, como digo, estamos en un momento donde estamos viendo mucho webinar, mucho número, entonces un poco dar algunos conceptos y después abrir rápidamente a preguntas y debate. Ya sabemos todos que el mundo está entrando en recesión, nuestra región no escapa a esto. Podrán ver datos de la OMC que el comercio va a caer entre el 20 y el 30%, se calcula que sectores como el ocio pueden caer hasta un 95%, en fin, todo se está complicando, el Producto Bruto Interno, según CEPAL, va a caer en la región entre, algunos, los optimistas dicen el 2%, los pesimistas dicen el 4% promedio en los países. Los gobiernos empiezan, lo estamos viendo, los gobiernos empiezan a intervenir activamente en las economías domésticas, inyectando dinero para que de alguna manera la catástrofe sea menor. Comienza un sentimiento nacionalista. La realidad es que ya el simple hecho de que se cierren las fronteras y que no nos podamos movilizar es un comienzo, y los países mismos empiezan a cerrar y a tratar de proteger, y eso necesariamente empieza a generar un sentimiento nacionalista que lo estamos viendo. Se complica la logística mundial. El otro día, antes de este webinar, yo empecé a llamar a, como digo, ver en el campo realmente qué pasa, y empecé a hablar con un amigo que trabaja para una de las carriers más importantes y me comentó una problemática concreta que es, mira Agustín, el 80 al 70% de los containers hoy en día, por cómo se centralizó todo en China la producción, son base china, están dando vueltas por el mundo. Con este problema, una gran cantidad quedó retenida en China. Entonces, yo tengo una mercadería que viene del puerto de San Francisco, que viene de China al puerto de San Francisco, ahí se vacía y tengo mercadería para llenar y mandarla a Panamá. La mercadería y el traslado a Panamá lo puedo hacer, pero no tengo el container. Entonces, desde que las aerolíneas están complicadas, que también son parte de los carriers, hasta que no es que no puede existir el transporte marítimo, sino que los containers están varados, empezó a complicar toda la logística mundial. ¿Qué es lo que yo quiero proponer? Es que se está gestando para nuestra región, por eso digo las Américas, pues no solo Latinoamérica, cuando primero pensamos en América del Sur, pero realmente hay una disrupción que para mí va a generarse en el continente. Y primero comentar un poco de lo que le diría a los alumnos cómo se relacionan los emprendedores con las oportunidades. Y lo que aprendí en la experiencia y en la teoría es que los emprendedores se relacionan con las oportunidades de la siguiente manera, o sea, básicamente en 4 puntos. Primero tienen que verlas atractivas, después tienen que ver que sean perdurables en el tiempo, que me dé el tiempo como para esa oportunidad atractiva poder
hacer el retorno sobre esa inversión que yo estoy invirtiendo, alcanzables, que sea lógico que con esos recursos que yo invierto dentro de la lógica yo pueda alcanzar esa oportunidad, y por otro lado que agreguen valor al mercado o cliente que quiero servir. Y los emprendedores de Latinoamérica no escapan a esto. ¿Y por qué digo que se gesta una oportunidad? Porque estamos en momentos de mucho cambio, en lo cual los emprendedores de Argentina, de Brasil, de México, de Perú, muy acostumbrados a los diferentes cambios en la región, ya estamos con la gimnasia de poder adaptarnos a los cambios, y que académicamente, porque han ido a seminarios o cursos, o instintivamente el emprendedor conoce estos 4 puntos, puede empezar a ver algo que está ocurriendo, que es lo que yo digo, it's not all about the price, que es no todo es el precio, que es en realidad una frase que me han repetido en los últimos tiempos muchos colegas emprendedores en Estados Unidos y en Europa, que se empieza a gestar un tema que, si bien ellos estaban muy centrados en producir en China, por todo el beneficio en costos que le generaba a su compañía, sobre todo un empresario americano, me dice, mira Agustín, yo venía con un muy buen costo, en el 2009 vino el SARS, tuve un problema, me borró esa rentabilidad en costos, volví a apostar, en 10 años pasa esto, no solo ahora me borra la rentabilidad en costos, sino que además me complica financieramente la compañía. Ya no solamente es que no gano, sino que paso a pérdida por este problema, por haber estado tan centrado en depender de China. Entonces eso me hizo pensar y empecé a preguntar y empecé a ver cómo reacciona un poco el mercado americano, y planteé una hipótesis. Y la hipótesis es que un poco por ahí lo podemos estar viendo, que es que estimo que la producción de bienes y servicios, la producción de bienes y la prestación de servicios va a empezar a volver a la región. Primero va a volver a Estados Unidos, y después, obviamente, como el mercado americano es tan grande y necesita necesariamente de más capacidad de producción para suplir y no depender tanto de China, va a rebalsar a la región. Entonces, planteé, lo que le decía Alejandro, era plantear desafíos y oportunidades desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista de los emprendedores, que creo que más allá de entender esta oportunidad, porque obviamente, como volvemos al inicio, los 4 puntos, es atractiva porque tenemos la posibilidad de atender un mercado como el americano. Los americanos en general, nosotros sabemos, y cualquier emprendedor que haya trabajado con Estados Unidos, sabemos que planifican a largo plazo, con lo cual, si nosotros firmamos un convenio con Estados Unidos, seguramente sea a largo plazo para el mantenimiento de esa relación comercial. Si me preparo bien, que es lo que vamos a hablar, la voy a poder alcanzar, y generalmente vamos a generar valor por varios motivos que ahora les agrego en el segundo punto, donde hablo de cultural, cercanía y uso horario. La realidad es que, lógicamente, el empresario americano y el mercado americano tienen mucha más afinidad cultural con nuestra región, que es Latinoamérica. Primero, por la gran comunidad latina que se encuentra en Estados Unidos, y además por el hecho de que culturalmente y por el intercambio que hay, sobre todo de esta crisol de personas e individuos de Latinoamérica que se han mudado a Estados Unidos, genera que no sea algo tan desconocido para el mercado americano la cultura latina. Segundo, la cercanía. Hablábamos de la logística. La logística va a tener que cambiar necesariamente, y todos los empresarios en Estados Unidos están tomando nota, porque, digamos, si todas las fábricas están trabajando, por ejemplo, las automotrices, just in time, y yo que vengo de Renault y conozco que lo máximo que está al lado de una línea son
no más de 2 o 3 días de stock, claramente con estos problemas se para la línea de producción y tengo un problema y necesito solucionar el día de mañana y tener planificado esa operatoria logística. O sea, que la cercanía de Latinoamérica también va a ser una oportunidad para nosotros. Y sobre todo algo muy diferencial también dentro de lo que es percibir esta oportunidad, que es el uso horario. Trabajar con una dispersión de 5 horas a cualquier entre costa este y oeste de Estados Unidos en relación, nosotros tenemos, vamos a decir, yo estoy en Buenos Aires, tengo un máximo de 5 o 6 horas con costa oeste y 1 o 2 horas con costa este. Realmente eso es muy beneficioso por sobre las 12 o 16 horas según el lugar donde me encuentre en Oriente. Entonces, todo esto gesta y tengo la hipótesis y el vaso medio lleno de que realmente va a existir una oportunidad por parte de todos los que somos emprendedores en Latinoamérica para poder cuando toda la producción ya empiece a pasar a Estados Unidos y no alcance esa capacidad instalada, poder pasar y poder empezar a adaptarse con algunos desafíos que vamos a comentar de nosotros como emprendedores y después hablaremos de gobierno, a poder servir ese mercado. Entonces, ¿qué desafíos tenemos en Latinoamérica que yo encuentro? Digo, primero, la adaptación a nuevas tecnologías. La realidad es que hablábamos un rato antes con Ricardo, Horacio y Alejandro de cómo cambió el proceso por el cual, por ejemplo, estamos educando o estamos comunicando. Y nosotros en el Instituto de Investigación en Ventas, con Rafael Soltero en FIU, estamos poniendo un programa para empezar a capacitar a futuros vendedores para que puedan vender a través de tecnologías de streaming. Y eso significa no solo empezar a amigarse con las tecnologías y adaptarse a las nuevas tecnologías, sino también aprender a tener la familiaridad que por ahí en Latinoamérica todavía no ha llegado con tanta expansión como sí ha llegado en Estados Unidos. Las FIU, por ejemplo, estuvo preparado en 5 días, una semana, ya estaba lista para salir online, y así determinadas universidades de Estados Unidos, y en Argentina nos costó más. Y hablaba con amigos en Perú y universidades de Perú les costó más adaptarse a nuevas tecnologías porque nuestra parte del continente no está tan tecnificada. Entonces, eso vamos a tener que, como emprendedores, empezar a adaptarnos a estas nuevas tecnologías y empezar a aprender sobre esas nuevas tecnologías. Por otro lado, lo que digo siempre, en todos los seminarios, cuando hablamos de éticas en ventas, reforzar la ética de trabajo y la calidad. O sea, más que nada, entender que lo que va a pasar, que como digo, it's not all about price, también el comprador americano y el comprador europeo le interesa el servicio, entender de que cuando nosotros estamos vendiendo un producto o estamos prestando un servicio, lo que nos están mirando no es solo el precio, sino que mantener esa calidad en el producto y mantener esa calidad en el servicio es importante, y muchas veces en Latinoamérica tenemos el set mental como emprendedores que si nosotros somos económicos en nuestro producto o servicio, no importa el resto. Y la realidad es que tenemos que empezar a entender, y es lo que nosotros en otros seminarios dentro de FIU y capacitando y haciendo vinculaciones entre vendedores, entre training de ventas, entre gente que se hace el training en Latinoamérica y en Estados Unidos, empezar a conectarlos para que se entienda la idiosincrasia, digamos, en el sentido de es importante la ética de trabajo y cumplir con lo que dice el contrato y no prometer cosas que después no podemos cumplir. Eso es sumamente importante porque además, en la hipótesis que estamos planteando, si Estados Unidos está
y lo vamos a empezar a ver, empieza a querer controlar más por ejemplo, el supply chain de muchas fábricas que tiene, para no depender tanto de China, porque les parece que en la planificación suya a largo plazo no es confiable, nosotros tenemos que preocuparnos por eso. El otro punto que digo, el otro punto es, ¿qué pienso yo como un humilde ciudadano y un humilde emprendedor de la región, que es el desafío, acá no oportunidad, sino desafío que tienen los gobiernos de la región? Primero, entender una flexibilización laboral con equilibrio. ¿Qué quiero decir con equilibrio? Es, a ver, los gobiernos en su mayoría latinoamericanos son de carácter democráticos, no vamos a ponernos en puntualizar algunos, ya todos sabemos algunos que la democracia no impera, pero en su gran mayoría, con sus defectos y con todas sus problemáticas, son gobiernos democráticos que no permitirían el grado de flexibilización y manejo de la masa laboral como lo permite China. Entonces, sí, apoyándonos en esas oportunidades que estamos cerca y damos otro tipo de servicios, sí los países van a tener el desafío de lograr pasar leyes de flexibilización laboral con equilibrio para evitar, y me sumo como emprendedor, no escapa esto, que en nuestra región estamos muy acostumbrados que cuando tenemos en esa relación de poder entre empleador y empleado, a veces tendemos, porque queremos la rentabilidad rápido por la misma inestabilidad que nosotros hemos sufrido en nuestros países, a veces abusarnos del empleado. Entonces, cuando hablan de que los gobiernos tienen que intervenir, yo pienso que tienen que intervenir en forma positiva de esa manera, en ser un ente regulador en el cual flexibilicen y le den un ámbito para la contratación de manera más flexible, pero con un equilibrio para poder también de alguna manera proteger a ese empleado si algún emprendedor o empresario quiere mantener las viejas políticas de hacer negocios, digamos, en este nuevo orden que creo que tendría que cambiar, ¿no? Por otro lado, el otro tema es, que seguramente me adelanto una pregunta que yo haría, es el control de la sostenibilidad ambiental. Digo, todo este pasaje de mayor producción a Latinoamérica necesariamente va a generar un aumento de la contaminación, porque las fábricas, al ampliarse la capacidad, necesariamente van a contaminar más. Y de vuelta, en una región donde todavía de alguna manera se logra controlar de manera por menos actividad, no por una cuestión activa de los gobiernos, la situación ambiental, reconocer esto desde el principio y pedir préstamos a organismos internacionales para poder prestárselos a las empresas para poder lograr un control ambiental por ese aumento de producción que estimo va a venir a la región, es fundamental y es un desafío del gobierno, así como controlar también todo lo que el RSE, la responsabilidad social empresaria, no sea solamente un título para nuestras compañías o nuestros emprendimientos, sino que sea algo real, porque además es algo que el cliente americano va a comenzar a pedir más, esta responsabilidad social empresaria, porque a largo plazo también es un tema que la ética, el hecho de que si me dan una matriz, por ejemplo, y me dan determinados lineamientos para hacerlos, con materiales para hacerlo, yo no abarate costos y pongo una pintura que tenga plomo, o que copie esa matriz y haga dumping de esa marca, etcétera. Eso es algo también que es un desafío. El cuarto y anteúltimo punto es generar un marco jurídico y un cambio cultural, lo que digo, en los gobiernos, en el sentido de dar algún tipo de marco jurídico para que cuando las inversiones arriben a nuestros países, sean de manera transparente, lograr el hecho de hacer más transparente
los gobiernos en nuestra región, que a veces tenemos esa problemática, y el cambio cultural de formar a los empleados del sector público para que esto ocurra, es un desafío de los gobiernos. Y va de la mano con capacitarlos en nuevas tecnologías y pedir créditos para esa infraestructura. O sea, si nosotros aprendemos, así como aprendimos lo que está pasando con el COVID-19 en China y decidimos aislarlos porque es lo mejor, también tenemos que, si esto está pasando, que creo que van a pasar, que esta migración de negocios van a pasar a la región, y vemos que China invirtió un montón en infraestructura para poder dar, como país, para poder dar soporte a estas nuevas fábricas, nosotros también como región tenemos que hacer planes serios de infraestructura para poder dar servicios. Por último, para cerrar y abrir a preguntas, quiero cerrar con esta frase donde nosotros los emprendedores en Latinoamérica, que estamos muy acostumbrados a los cambios, y por eso también creo que es una oportunidad, una frase de Charles Darwin que dice, ni el más inteligente ni el mejor sobrevive, sino que el que mejor sobrevive tampoco es el más fuerte, es el que se adapta al cambio. Y creo que en Latinoamérica estamos muy acostumbrados, a diferencia de otros países, por nuestras mismas crisis, porque nos vimos obligados por nuestra historia a tener una capacidad de adaptación muy importante. Y siempre recordar lo siguiente, que lo hablé el otro día con un cliente que me decía, esto es una guerra. Le digo, sí, es verdad, es una guerra, pero nuestras fábricas no están bombardeadas. La capacidad instalada está, y por suerte no es la Segunda Guerra Mundial que nuestro continente tiene las fábricas destruidas, y además de la depresión hay que volver a construir. Digamos, nosotros la capacidad instalada la tenemos, y lo único que tenemos que empezar a hacer es ampliarla sobre esa base y empezar a capacitar a nuestra gente. Al final de todo les dejo unos artículos de interés donde yo he leído mucho sobre esto, algunos que me parecen interesantes, que están a disposición, al igual que mi mail, al igual que esta presentación, y les agradezco mucho por escucharnos. Espero que haya sido entretenido la hipótesis, y abrimos a preguntas con Alejandro. Sí, sí, yo tengo una pregunta, si me permites, Alejandro. Creo que el profesor Cohen lo abordó, y es cómo queda esa relación que antes del COVID-19 quedó pendiente entre China y Estados Unidos. Se había firmado ya un acuerdo preliminar. Ahora, sin embargo, las tensiones son más fuertes por el mismo problema del origen del virus, que se ocultó información y todo lo demás. Pero esta relación entre estas dos economías, las dos economías más grandes del mundo, su intercambio comercial, sus negocios, ¿cómo queda y cuál es la repercusión para la región en América Latina? A ver, mi opinión es, a ver, América Latina, China tiene muchos intereses últimamente en América Latina. ¿Se está viendo? Porque me está apareciendo un problema en el sistema. ¿Me escuchan? Sí, se está viendo que... Ah, perfecto, porque me empezó a... los acuerdos están, yo no creo que China sea reemplazable por completo. Yo lo que pienso, y hay, una señal desde el sentido común que a mí me hizo despertar la idea de que Estados Unidos está empezando, como yo digo, a preparar el patio trasero que somos Latinoamérica para empezar a hacer negocios con la región, es que en el medio de toda esta pandemia en Estados Unidos, en el medio de todo el problema, Estados Unidos manda la flota del sur a controlar y acusa directamente de narcotráfico a Maduro, y empieza a decir, bueno, acá voy a poner orden. Entonces, entendiendo la administración de Estados Unidos y el pragmatismo del actual gobierno de Estados Unidos, mi opinión personal es que salirse por algún tecnicismo legal de algunos convenios ante el daño que ya dos estudios que están empezando de la Florida han demandado al gobierno chino, y yo creo que eso va a continuar,
por el daño producido algunos países, en Italia también lo han hecho, pero digamos, concreto Estados Unidos y nuestro continente, creo que eso no va a ser un impedimento, digamos. Creo que va a ser paulatino, pero creo que es algo que se va a venir porque hablando con muchos empresarios en Estados Unidos, el daño por el desabastecimiento de la cadena de logística a las líneas de producción ha sido grande. Y de hecho, si escucharon hace unos días al secretario de Salud, lo dijo en términos de la salud, pero se puede empezar a traspolar, que varios empiecen a pensar así, en el sentido de, dijo, Estados Unidos no puede seguir dependiendo de otros países tan lejanos, sin mencionar a China, de productos esenciales y críticos. Lo hablaba en términos de respiradores y China, pero digamos, eso se puede empezar es mi hipótesis, y conociendo de trabajar con el mercado americano. Sí, entonces, Agustín, lo que usted está diciendo entonces tiene que ver con el hecho de que tal vez esta situación con China pueda beneficiar a América Latina y que tal vez los Estados Unidos esté pensando, como tú dijiste, a largo plazo en volver a ver atrás a la región y tratar de formar sociedades con los países de esta región más sólidas para contrarrestar un poco la dependencia china. No sé si ese es el punto. Exactamente, ese es el punto y esa es lo que entiendo que va a empezar a pasar, porque además con estos gestos políticos, como veníamos hablando, de en el medio de una pandemia, preocuparse por controlar el mar Caribe por el tema del narcotráfico y determinadas actitudes que está tomando el gobierno americano, siento que va en ese sentido. Por eso hablar de los desafíos, o sea, a ver, como yo decía, en medio de tanta mala noticia, como emprendedor veo una oportunidad, pero no es una oportunidad sencilla. A ver, hay los desafíos del gobierno, hay otro desafío del cual por ahí no hablamos tanto, que es que muchas empresas en Latinoamérica que producen lo mismo se tendrían que unir en joint ventures para poder reemplazar a una fábrica china el volumen. Y eso implica empezar a coordinarse, a trabajar en equipo y pensar en un escenario y en una meta más grande como digo yo, de mi propio ombligo, situación que a veces es difícil en nuestros países porque por la misma crisis siempre pensamos en uno y tratar de salvar nuestra empresa, y ahora por ahí me voy a tener que poner de la mano con mi competidor para poder abastecer de manera única a un cliente. O sea, es un desafío importante, pero creo que la oportunidad va a estar. Alejandro. Sí. Buena parte de nuestro auditorio, la mayoría, son periodistas. Algunos de ellos seguramente son directores o ejecutivos de periódicos tradicionales. América Latina venía sufriendo de manera paulatina la caída en lo que es publicidad y el modelo tradicional de negocios basado en publicidad. Este virus, esta pandemia, está haciendo caer los ingresos de manera importante de todas estas organizaciones mediáticas y las está forzando a transformarse, a revisar su modelo de negocios y pensar en modelos de negocios. ¿Cuál es tu recomendación para agilizar esta transformación? ¿Y sientes tú que la infraestructura de conocimiento en América Latina es lo suficientemente sólida para provocar esta gran transformación? A ver, vamos por partes. El proceso de cambio de los medios tradicionales a medios digitales, eso es algo que ya viene de hace un tiempo porque necesariamente, ya solamente considerando que en años anteriores
el grupo de millennials solo había visto, se calcula, un 5% de televisión abierta en todo el año, ya generaba un problema, y que la gente está empezando, ya estaba empezando a ver todo el contenido digitalmente, ya había provocado un tendal dentro de lo que era, de muchos modelos tradicionales que empezaban a cerrarse y que se pasaban a digital. Yo creo que Latinoamérica, o sea, es un proceso que empezó fuerte en Estados Unidos, que ya venía fuerte en Estados Unidos. A Estados Unidos, digamos, por ejemplo, y a los países más desarrollados, y de hecho lo hablábamos con vos también, Alejandro, no lo tomó tan de sorpresa, y Ricardo al principio habló un poco de todos los, de que sí está pasándose un modelo casi digital. En Latinoamérica realmente es un tema 100% de capacitar. Por eso creo que un poco desde las universidades y de los centros de capacitación es importante, y lo estoy empezando a ver, mi parte optimista es que lo estoy empezando a ver, que empiezan a haber muchos programas para ya capacitar a los nuevos periodistas directamente como un periodista digital. Mi opinión es que sí, tecnológicamente por ahí en Latinoamérica estamos un poco más atrasados en temas de banda ancha, en temas de acceso a conectividad, el público en general, y eso hace que los medios tradicionales tengan que preexistir al mismo tiempo con su estrategia digital. Pero creo que es más importante para mí, para el cambio del modelo de negocio, capacitar a los periodistas a un modelo 100% digital, que la tecnología. Yo creo que la tecnología va a llegar antes que los recursos humanos en Latinoamérica, pero creo que lo que se está haciendo y se empieza a hacer. Desde ese punto de vista, no escapa la crisis a los medios, también va a llegar, pero creo que lo que va a pasar es acelerar esa capacitación, y por ahí esta crisis es una oportunidad también para los medios digitales para decir, definitivamente cierro como ya no puedo ir a lo que llamamos en Argentina el kiosco de revistas a buscar la revista, y ha ocurrido acá en Argentina y ha ocurrido en otros países que medios han aprovechado esta crisis como para cerrar su medio físico y directamente hacerlo digital. Le veo una oportunidad como para acelerar ese proceso. Horacio, ¿tienes alguna otra pregunta? No veo preguntas de la audiencia en el panel, en el control panel, no sé por qué, si no se están haciendo o está fallando el sistema. Si hay preguntas en el box, Alejandro, de las preguntas, ¿las puedes ver? Yo no las veo. Si me las lees. A ver, sí, con mucho gusto. Mira, vamos a empezar mientras Rafael Camperos, que creo que es de Cúcuta, en Colombia, él pregunta cómo sensibilizar la responsabilidad social empresarial gubernamental partiendo de la necesidad de crear zonas Wi-Fi en sectores populares para alfabetizar a un gran sector adelante de las TIC. No sé si que entendemos la pregunta bien. Le pido a Rafael que por favor formule un poco mejor la pregunta. Gonzalo Gutiérrez pregunta, ¿qué consejo daría a las empresas de tecnología de Latinoamérica, como por ejemplo desarrollo de software? ¿Qué áreas de desarrollo considera que presentan mayor oportunidad post-crisis para este sector? A ver, en lo que es software y prestación de servicios, yo creo que hay muy buen recurso humano en la región en tema de programación. No sé de qué país me están haciendo la pregunta, ¿de Colombia? ¿Escuché mal, Horacio? No estoy seguro tampoco, lo siento, no podemos... Ok, a ver, vamos a responder generalmente. Hay muy buen recurso humano en la región. Me dice Gonzalo, que escribe Gonzalo, disculpa Agustín, que él es de Bolivia. Ok, de Bolivia. A ver, hay muy buen recurso humano en la región.
de software. Yo creo que el desafío por parte de los desarrolladores de software, y si él, no entiendo mal, tiene un pequeño emprendimiento de desarrollo de software, es la parte consultiva y aprender a hacer la parte consultiva de ese desarrollo de software al cliente. Lo que ha ocurrido con la industria del software, y le ha ocurrido no solo, no voy a dar nombres, pero no solo a empresas chicas como empresas muy grandes que cotizan en bolsa de la región y que son lo que se llama fábricas de software as a service, digamos, que hacen software por pedido, es que ya dentro de Estados Unidos es necesario un acompañamiento de la estrategia del negocio, además de proveerle el software. Entonces, mi consejo es, si él tiene o puede capacitarse más en entender el negocio de los clientes a los que quiere atender, o si puede asociarse en forma estratégica con alguien de negocios, porque en este momento disruptivo en el que todo está cambiando, es sumamente importante para ser eficiente y no tener un aumento en costos en el momento del proceso de armar ese sistema para el cliente, entender bien el negocio del cliente. Porque lo que ocurre muchas veces es que ese programador es un excelente programador, y repito, hay excelentes programadores. He conocido programadores en Bolivia, en Colombia, en Argentina, a primer nivel de lo que son programadores en Estados Unidos, sin ninguna duda, y más allá de saber inglés o no saber inglés, en temas de lenguaje de programación hablan el mismo lenguaje y es lo mismo. El problema es el encarecimiento de ese proceso por las idas y vueltas con el cliente por parte del programador, que no entiende a veces el modelo de negocio. Entonces es un muy buen momento, en este momento, primero para desarrollar nuestras skills de ventas vía streaming, y poder también capacitarme en entender los modelos de negocio de los clientes que estoy atendiendo y entender cuáles van a ser sus desafíos. Por eso, un poco también yo este webinar lo pienso en términos de despertar el espíritu crítico de cualquier emprendedor que me esté escuchando, para que, más allá de números, en cuestiones concretas, entender a qué se estaría enfrentando la región, y empezar a verlo, a ver con esos ojos, para poder acortar esos procesos de programación que generarían una baja también en costos, tanto para la compañía que presta como para el cliente, digamos. Porque como compañía entrego antes, cobro antes, el cliente paga menos y yo puedo salir a atender a otro cliente y usar ese recurso humano que es la programación, que a veces es escaso, para otro cliente. Bien, tenemos a Dora Lucía González. Alejandro, ¿puedes ver las preguntas en el box que dice preguntas? ¿No te aparece a ti? No me aparece. Bien. Pero hazlas tú. Sí, directo, Horacio. Mira, Dora Lucía González de Colombia tiene una pregunta un poco relacionada a lo anterior que se discutió anteriormente. Dice, ¿crees que vamos a una desglobalización en favor de una regionalización entonces? Sí, yo creo totalmente. A ver, a mí repito, yo, como digo, más allá de leer todos los artículos, algunos que propuse y demás, yo lo que empecé a hacer durante esta crisis como emprendedor es empezar a hablar con amigos emprendedores o empresarios, tanto en Estados Unidos como en varios puntos de la región, y a tener conversaciones informales. No pensaba dar este webinar, sino que lo hacía exclusivamente para entender, porque soy curioso y como emprendedor, y mismo para mi propio emprendimiento de media, me interesaba entender hacia dónde íbamos. Y claramente, cuando llegué al punto en el que me comentaban que la logística se estaba complicando, es una cuestión natural que nosotros como región
vamos a estar beneficiados cuando los países centrales empiecen a pensar que no pueden parar sus líneas de producción. Cuando, ejemplo, una Fiat en el norte de Italia quiera tener el abastecimiento de sus piezas, o General Motors en Estados Unidos. A ver, vamos a poner un caso clásico. México tiene un gran desarrollo de la industria automotriz y autopartista. Ampliarla no sería tan lógico, y lo conozco con conocimiento de causa porque yo trabajé cuando hubo el joint venture Nissan-Renault, y se amplió la capacidad de la fábrica de Nissan en Aguascalientes para que Renault pueda producir en Aguascalientes. Se pudo hacer. Y la realidad es que es una decisión natural, digamos, y poner plantas autopartistas en México y poder trasladarlas o por tren o por camión, ante que todo falle, que los containers quedan retenidos en algún lugar, voy a seguir abasteciéndome. Entonces, yo empiezo a ver que es un pasaje lógico a nivel mundial, que la gente va a empezar a entender que a veces es mejor comprar cerca y tener un poquito menos de rentabilidad por sobreseguir cumpliendo con mi cliente, que tener estos terribles parates de producción que me generan terribles pérdidas y que me generan terribles problemas con el layoff de empleados, o sea, despedir empleados, etc. O sea que eso creo que va a ser inevitable. Bien, pasamos a una pregunta desde Bucaramanga, Colombia, de Daniel José Galvis. Él pregunta, son varias preguntas relacionadas. ¿Cómo afecta el COVID-19 a todos los negocios relacionados con el turismo y la hotelería? ¿Cómo serán estos sectores en un mundo post-coronavirus? ¿Cómo se puede solventar una crisis de estos sectores ya mencionados? A ver, estaba seguro, y lo habíamos comentado con Alejandro, que estas preguntas iba a cerrar, y voy a hacer una infidencia de algo que me podría haber preguntado Alejandro también, que cuando debatíamos un poco el tema, me dice, ¿qué hacemos? ¿Cómo digitalizamos las playas para hacerlo más terrible? A ver, la realidad es que el mayor perdedor de toda esta crisis claramente es el turismo. El turismo tiene un desafío importante, que es primero empezar a recomponerse con el turismo local. Si uno piensa en forma optimista, y si todo este proceso de aumento de actividad por servir a un mercado tan grande como es el de Estados Unidos, inclusive el de Europa, saliéndonos un poco de la región, aunque no es el tema, podría generar, o sea, en teoría tendría que generar que lo primero que empieza a recuperar sería el mismo turismo interno de cada país. Porque además hay otra problemática, que es que las aerolíneas van a estar bastante complicadas. Hablaba tampoco quiero dar nombres de aerolínea, pero hablaba con un ejecutivo de una gran carrier de Estados Unidos, el que me comentaba, y admito mi desconocimiento, que no hay suficientes hangares en todos los aeropuertos del mundo para tener depositados a todos los aviones que existen, que hoy la mayoría está en tierra. O sea, los hangares están dispuestos para que en realidad para corto tiempo, y que los aviones, la mayoría, estén en el aire. Y me contaba que lo que está ocurriendo es que están llevando los aviones a un lugar donde es un cementerio de aviones para tenerlos ahí en Nevada, porque simplemente no hay lugar para tenerlos. Entonces, el turismo tiene un doble desafío, que es, también tienen que, o sea, para empezar a obtener turismo entre países, y sobre todo de grandes distancias, también las aerolíneas tienen que empezar a normalizarse. Entonces, por eso
Digo, el gran desafío es empezar a tener políticas, tanto de precios como de servicios, como de paquetes, para empezar a atraer también a como dijimos en la pregunta anterior, la regionalización, es decir, primero que los de mi país, países limítrofes que puedan venir en otro tipo de transportes que no sea el aéreo, y de esa manera empezar a reconstruirse y poner todos los esfuerzos en ese sentido desde el punto de vista comercial, porque el resto va a tomar más tiempo, digamos. El otro día hablaba con un ejecutivo de una alta cadena de hotelería que en realidad hoy tienen la cabeza estrella de su compañía es el director financiero, porque es cómo toman deuda como para poder sobrevivir y mantenerse en pie, porque como digo, no hubo un bombardeo de los hoteles, la capacidad hotelera está, lo que yo tengo que lograr es que mi compañía sobreviva, y si logro sobrevivir, voy a poder tomar todas estas oportunidades, digamos, y el aumento del turismo, si aumenta la actividad y esto se normaliza, el mismo ambiente de negocios también va a generar digamos, va a generar la parte extra que es el turismo / negocios en toda nuestra región, pero creo que va a llevar un tiempo, ¿no? Sí, voy a combinar, vamos a pasar después, hay una pregunta en el box para cederle el micrófono a Rafael Campero, pero antes quiero, si permites, combinar dos preguntas de Ernesto Quijada y también de Walter Abanto, que está en Perú. En la pregunta de Ernesto están relacionadas. ¿Cómo identificar, dice Ernesto, los sectores en los que podemos incursionar en América post-COVID-19? Pero también Walter dice, estoy escuchando el seminario y mi pregunta es, ¿cómo algunos gobiernos latinoamericanos pueden volver a mirar al mercado norteamericano si es China su principal socio comercial actual? A ver, vamos por partes. La primera parte es, dentro de los países como emprendedor, a ver, todos sabemos dentro digamos, los que estamos, ejemplo, vamos a decir Perú. Perú ya tiene una tradición, todos estamos muy atados comercialmente a China. Perú tiene una gran tradición textil. De hecho, yo conozco varias marcas en Estados Unidos, no marcas grandes, sino marcas más bien medianas. Por ahí para lo que es nuestra región serían grandes, pero para lo que es Estados Unidos serían pequeñas o medianas, que hoy por un tema de distancia y por un tema de la calidad que tiene la industria textil peruana, ya están trabajando con Perú. De hecho, un empresario me dice, hoy yo compro en la China de América nuestra parte textil, que es, y llaman la China textil de América a Perú. Claramente el sector textil peruano tendría una oportunidad de, ampliando su capacidad, podría tener una oportunidad en el mercado americano, por cercanía, como dijimos, uso horario. Lo que tendría que hacer es sí ser constante en las entregas y en los volúmenes que se prometen. Digamos, por cada país uno estando en cada país, di uno como ejemplo con Perú, para no ser autorreferencial con Argentina, pero cada país, uno sabe dónde van a estar las oportunidades. A ver, sumado a eso, hay muchas secundarias, digamos, que pueden ocurrir, digamos, por el aumento de negocios en una actividad. Digo, Perú puede, a ver, el aumento de la actividad manufactura de telas en Perú o textil en Perú puede generar que un aumento por ahí en la industria química, porque se tengan que
plantear mayor capacidad instalada en la parte de tinturas, como ejemplo, digamos. La segunda pregunta, me habías dicho, Horacio, era ¿cómo? Sí, la segunda pregunta tiene que ver cuáles serían las áreas, cómo identificar las áreas para en América Latina de negocios que van a estar más receptivas en los países latinoamericanos. ¿Cómo identificar qué áreas de negocio, qué áreas? Bueno, eso es un poco lo que hablábamos recién, es decir, bueno, conozco mi país, veo cómo se está comportando, di el ejemplo de Perú, y veo de qué manera yo tengo los medios para vamos a decir, la oportunidad es atractiva, salir al mercado americano, y veo de qué manera yo puedo con los recursos que tengo que sea alcanzable, y veo de qué manera yo le proporciono valor a ese cliente americano. Si le voy a reducir en costos, si le voy a hacer un beneficio en la velocidad de producción y disponer antes de esa mercancía, si voy a generar que por más que no le doy una disminución en costos, yo le proveo un servicio o le presto un servicio o le entrego un producto más rápido y eso genera una mayor productividad para él. Bueno, en fin, eso es un poco, en resumen, lo que sería empezar a estar atentos a esas oportunidades, como lo que hablamos al principio de esos 4 puntos. Y después, no, pero me habías comentado una sobre la dependencia de los gobiernos a China. Sí, yo pensé que esa era la que estaba respondiendo primero. No, no, la primera es la que hablábamos de la identificación de oportunidades. La segunda era, repetime que era de Perú. Te lo digo ahora. Primero, ¿qué sectores? Sí. Walter Abanto preguntó por el mail que cómo algunos gobiernos latinoamericanos pueden volver a mirar al mercado norteamericano si es que China es su principal socio comercial ahora. A ver, como en este proceso, yo la respuesta exacta no la tengo mi opinión. A ver, como esto es una disrupción mundial y las normas y las reglas han cambiado, y la realidad que todos vamos a ser afectados, tampoco es, digo, de un día para el otro dejo de tener como socio comercial a China, digamos. Yo lo que tengo que entender, y también es una oportunidad, y es más, como emprendedor, y los que son emprendedores y me estén escuchando saben que las ventanas de oportunidad, tanto sea del vista del gobierno o del emprendedor, no están abiertos para siempre. Entonces, lo que digo es, esta oportunidad está hoy, esta crisis es terrible, pero nos abrió esta puerta. Bueno, se puede empezar a trabajar para de a poco empezar a tomar esa oportunidad y empezar a hacer los pequeños pasos para poder empezar a diversificarme también. Así como lo que hablábamos, decías, Estados Unidos o Europa se empezó a dar cuenta de que no puede depender solo de China. Bueno, nosotros tampoco podemos depender como nuestro único cliente de China. Y eso es una situación estratégica de los gobiernos, que es una decisión soberana de cada gobierno para poder tomar por el beneficio de sus habitantes. Y hay un tema mayor que podría ser para debate, que podría abrir el LAC. Hay mucha gente en el LAC que está estudiando el tema. Es el tema de la oportunidad única que Estados Unidos favorezca a Latinoamérica. También le solucionaría el hecho de la inmigración ilegal y toda la extrema inmigración que quiera ir a Estados Unidos. Porque si nosotros como emprendedores, que estamos más a gusto en el país donde nacimos y damos trabajo en el país donde nacimos, se va a generar que no haya tanto incentivo de la gente a migrar
hacia otro país. ¿Qué es la realidad? La realidad es que mucha gente que migra a Estados Unidos migra por buscar una mejor situación económica. Entonces, también si los gobiernos entienden esto y Estados Unidos en una política de la región que creo que va a ese sentido, empieza a hacer fomento de esto, creo que sería muy beneficioso en la vinculación entre países. Por eso cambié la presentación, digo, en las Américas, porque esto incluye tanto a Estados Unidos como a toda Latinoamérica, y sería muy beneficioso para todo este proceso también que antes de esto empezó del hecho de la excesiva cantidad de inmigrantes que se movían de nuestros países a Estados Unidos. Bien, vamos a esperar un poco para darle la palabra a Rafael Camperos, que ha hecho varias preguntas y él quiere utilizar el micrófono, porque lo que Sí. estás diciendo coincide con la pregunta de Zairi Baute de Venezuela, que es periodista venezolana. Porque ella pregunta en síntesis que si en tu opinión, ¿cómo se puede paliar la situación en donde los gobiernos, en donde un gran porcentaje de la población de Latinoamérica vive al día, o sea, con su economía ajustada? ¿Están realmente en capacidad los gobiernos de resolver este problema? A ver. Hay voluntad, yo le agregaría a esa pregunta que si hay voluntad política de los gobiernos para evitar, para detener esa inmigración, por ejemplo, para paliar la pobreza. A ver, por eso lo que yo planteo y como digo con mis alumnos, y generar el espíritu crítico y generar un cambio, aunque sea, había casi 170 inscriptos en este webinar, y que nos genere a nosotros un cambio también desde uno, es: yo no me voy a poner si tienen la voluntad a decir si tienen la voluntad o no tienen la voluntad. Yo lo que planteo es que la oportunidad, y yo lo que veo como emprendedor es que la oportunidad apareció. Ahora, mi sentimiento es, espero que los gobiernos, por eso al final, antes de terminar el webinar, agregué la placa de, no, acá hay que plantear y hay que empezar a comunicar que hay un desafío por parte de los gobiernos de poder darle un marco a esto. Es verdad, los gobiernos latinoamericanos se han visto muy empobrecidos, pero la realidad es que hoy también van a empezar a aparecer créditos para determinados gobiernos. Es un proceso, pero creo que en algún momento hay que empezarlo. Y creo que esta es la oportunidad de empezarlo y empezar en un proceso en el cual entiendo que primero Estados Unidos se va a querer mi pensamiento, primero se va a querer asegurar de todas las materias estratégicas, volver a fabricarlo en Estados Unidos para no depender de nadie, como lo mismo que hizo con el petróleo. Pero el mercado americano es tan grande que es imposible, ni con toda la capacidad instalada, ni aumentando, que suplan ese mercado. Entonces, empezar en ese proceso y subirnos ese tren y estar preparados es importante. Mi deseo es que los gobiernos tomen este desafío y que realmente, en vez de preocuparse tanto, y espero que ese sea el cambio, preocuparse tanto en hacer políticas que tienen que ver con más que nada el poder por el poder, en algún momento empiecen a darse cuenta de que esto es una oportunidad y que por ahí hay una parte que los políticos son políticos, pero hay una parte de servidor público que tiene que empezar a trabajar en esto, porque, como insisto, es el vaso medio lleno, pero no va a estar para siempre, porque si nosotros no estamos preparados mentalmente y no estamos capacitados, gobierno, emprendedores, para tomar esta oportunidad a la larga va a desaparecer, digamos. Bueno, ahora tenemos, vamos a tomar preguntas hasta las 15 minutos, pasado la 1.
Son 1:09. Tenemos a Rafael Campero. Rafael, disculpa que te hayamos hecho esperar. Adelante, ¿estás ahí, Rafael? Desde Cúcuta, Colombia. Rafael. Hola. Hola, aló, Rafael. Hola, ahora sí le oigo. ¿Me oyes? Sí, te oímos. Adelante. Sí, te oímos, Bueno, Rafael. perfecto. Mire, Agustín, una cosa interesante. Las potencias, en fin y al cabo, extremas, cómo siguen manipulando la economía, cómo fortalecer las latinoamericanas, que son ricos en materias primas, pero poco en transformación. ¿Será que es hora de las maquilas modernas? A ver, sí, totalmente de acuerdo. Por eso lo que yo planteo es el desafío de nuestros gobiernos de empezar a invertir en capacitación, de empezar a invertir en poder tecnificar para poder abastecer ese mercado y no solo ser un abastecedor de materias primas. Es un proceso, no va a ser un proceso automático, pero es un proceso que tiene que empezar y que yo creo que está la oportunidad. A ver, un proceso que hizo bien China y que nosotros podemos aprender como región, con la diferencia es que nosotros lo que tendríamos que aprender es a trabajar en conjunto como región, y no solo digo entre gobiernos, sino lo que dije es aprender entre empresarios y que mi competidor hoy es mi aliado, es que China tuvo un plan estratégico de cómo llegar a esto, de cómo llegar a que todo el mundo dependa manufacturamente de ellos. Entonces, necesariamente requiere de un plan estratégico, necesariamente requiere de entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo, de la región, de proyectos locales, de la OEA, de empezar a invertir mucho en capacitación y de empezar como digo, desafío, es decir, bueno, empiezo a tomar créditos realmente para generar infraestructura que le facilite la tecnificación y poder empezar a hacer manufacturas de calidad para abastecer al mercado americano y tomar esta oportunidad. Bien, muy bien. Entonces continuamos. Hay una pregunta más en el chat. A ver, la pregunta, voy a adelantarme y luego voy a volver a la pregunta de Juan Noé, pero por ahora Eduardo desde New York pregunta, ¿se prevé que haya alguna paralización de mercancías entre los puertos de Estados Unidos? Por ejemplo, San Francisco, Jacksonville, entre otros, New York, New Jersey. Paralización en el sentido de que se cierren los puertos, paralización en relación con el comercio con China o paralización con la región o en general. Ambas, sí. A ver, si uno habla con los operadores logísticos, si bien están bastante operativos, está la problemática de los containers, o sea, y está la problemática de el medio. A ver, salió una noticia, no me acuerdo, hace un tiempo, que Estados Unidos tuvo que directamente mandar aviones militares a buscar respiradores a China, porque la logística estaba comprometida. El problema, lo que yo hablé al inicio es un problema real de un operador logístico que me decía, el puerto está abierto, yo tengo la mercadería para cargar y mandarla de San Francisco a Panamá. No tengo el contenedor, no tengo la cantidad de contenedores suficientes. Entonces, si bien están abiertos, la restricción está dado por cómo porque hoy todo el sistema logístico se mueve en contenedores. Entonces ahí voy a tener un problema. Muy bien. Mira, hay una pregunta.
aquí de Juan Noel Fernández de Torreón, México, sobre periodismo, sobre la industria de los periódicos en esta situación. Yo voy a tomarme el atrevimiento de reformular un poco la pregunta, y es, ¿qué papel le puede tocar al periodismo, lo que se llama ahora periodismo de calidad, que es lo que a muchos de los que están aquí presentes les interesa, en esta nueva época donde aflora esa oportunidad que tú dices? Y no solo pensemos en los grandes medios de comunicación, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación en general, de los pequeños, los medianos, los más grandes, en esta nueva era? Ok, a ver, yo no soy periodista, ni estudié periodismo, ni soy un periodista profesional. Como profesor soy un divulgador, digamos, como yo digo, soy un periodista de, como le dije una vez a Alejandro, soy un periodista de baja audiencia, porque tengo solamente mi curso de 30 alumnos, según cuál esté dando, pero tengo una opinión personal al respecto. Creo que el desafío, y por eso reformulé mucho este webinar, y me gusta mucho el debate y el intercambio de ideas, porque creo que los periodistas van a tener un rol fundamental de ahora en más, y una responsabilidad fundamental de ahora en más, en poder comunicar para no solamente, digamos, las malas noticias permanentemente, sino en forma constructiva, digamos. Las malas noticias tienen que ser informadas, pero yo creo que tiene que empezar a haber un sector del periodismo que tenga que empezar a comunicar, bueno, tenemos este problema, esto es lo que se está haciendo, y empezar a difundir ideas positivas, digamos, que como digo como emprendedor, no que sean imposibles, que bueno, vamos a pedirle a un emprendedor en Latinoamérica que mande un cohete a la luna, digamos, empezar a difundir conceptos y mostrar oportunidades, pese a que todos ya sabemos que está mal, digamos. O sea, con realismo, centrados en no vender oportunidades que sean inalcanzables, sino decir, bueno, señores, es difícil, sí, es difícil, pero ¿está la oportunidad? Sí. Lógicamente, ¿se puede tomar? Sí, lógicamente esto puede pasar, está pasando esto, que indica que podría pasar. Bueno, eso es importante empezar a comunicarlo, y sobre todo en el nuevo rol de empezar a trabajar mucho en lo que yo digo en las redes sociales, y lo que es, como dijiste tú, Horacio, la democratización en el pequeño periodista, el periodista que por ahí no está en un gran medio, pero que tiene Twitter, que tiene Facebook, que tiene Instagram, que tiene otras redes sociales, que tiene blogs, que tiene YouTube. Hoy yo me sorprendo a veces de encontrarme respondiendo preguntas de gente que por ahí nunca, vía LinkedIn, que nunca conocí, ni tengo a nadie en común, pero por ahí escribí algo que justo llamó la atención, y por ahí actué positivamente. Bueno, yo creo que ese es mi opinión como ciudadano, es lo que, no como periodista, mi opinión como ciudadano. A mí me gustaría escuchar que me planteen el problema, que el periodista entienda acabadamente el problema, pero que también me muestre, mirá, también todo esto está pasando, y también me lo muestre. Esa objetividad me gustaría encontrar tanto en el medio chico como en el gran medio periodístico, ¿no? Muy bien. Yo quisiera apuntar ahí, el periodismo de calidad debe ubicarse en donde está la audiencia. Es decir, es como el pescador, tú tiras el anzuelo donde están los peces, y con muy buena carnada. Y entonces esto es exactamente lo mismo. Muy bien. Y la audiencia está en los medios móviles, y la audiencia está en los medios sociales, y el periodismo de calidad tiene que estar ahí, revisar analíticos y revisar estrategias. Excelente, Alejandro. Bueno, yo creo que hemos completado ya 1 hora y 19 minutos de transmisión. Ha sido, en lo personal, lo he disfrutado.
Yo creo que muchas personas en la audiencia también hemos aprendido, sin duda. Le estamos muy agradecidos al profesor Agustín Cohen, a la profesora Alejandro Alvarado, y le pido a Alejandro y al profesor Cohen que despidan la transmisión, por favor. Agustín. Sí, bueno, muchas gracias. Como digo siempre a mis alumnos, espero que esto haya sido, sirva para pensar y reflexionar, que abra un campo de debate entre nosotros de las temáticas que abordamos hoy. Con eso ya me sentiría más que satisfecho. La gente de CIP tiene la presentación, está a disposición, se la puede enviar a quien quiera, tiene mi mail, me pueden contactar por mail, están los links de interés y espero seguir en contacto con quien quiera seguir consultando, preguntando. Estaremos respondiendo después vía mail o vía mensajes de LinkedIn, que también está mi LinkedIn por ahí. Cualquier inquietud, y espero que lo hayan disfrutado. Gracias. Sí. En 15 días tendremos al profesor José Miguel Cruz, que va a hablar precisamente de la respuesta de los gobiernos latinoamericanos a la pandemia desde la perspectiva de los gobiernos populistas, la perspectiva de las democracias, cómo responde una, cómo responde otra, cuáles son los desafíos, cómo se están enfrentando, cuáles son los efectos que esto va a tener en la economía y en la movilidad social y en los problemas sociales que vamos a tener en los próximos años. Les agradecemos muchísimo su participación. Manténganse a salvo. Si salen a reportar, háganlo con tapabocas y con visor. No es un juego, es muy contagioso. Muchas gracias al Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, Kimberly Green, a la Sociedad Interamericana de Prensa, al capítulo 6 del Departamento de Educación y sobre todo a ustedes por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Me sumo a todos los agradecimientos de Alejandro, y yo, siendo de la colectividad judía, felices Pesaj, y para los que profesan la religión católica, muy felices Pascuas este domingo. Cuiden a sus familias, estemos sanos y esperemos que esto termine pronto. Gracias a todos. Gracias.